Hay algo que casi nadie tiene en cuenta cuando habla de dinero. No tomas decisiones financieras en un vacío, las tomas dentro de tu día a día, dentro de tu energía real, dentro de tu cansancio acumulado. Y eso cambia todo. Muchas personas se preguntan por qué hacen gastos que después no entienden. ¿Por qué dicen que sí cuando querían decir que no? ¿Por qué toman decisiones que en frío no repetirían? La respuesta no siempre está en la falta de disciplina. Muchas veces está en el cansancio. Cuando estás cansado no decides igual. Tu cerebro no busca la mejor decisión a largo plazo. Busca alivio inmediato, alivio mental, alivio emocional, alivio del peso del día, y el dinero se vuelve una vía rápida para eso. Un gasto pequeño para sentirte mejor, una compra para compensar el día difícil, una decisión apurada para sacarte algo de encima. Nada de eso ocurre porque seas irresponsable, o porque no sepas manejar tu dinero. Ocurre porque estás agotado. El cansancio reduce tu capacidad de pensar con claridad, reduce tu paciencia, reduce tu tolerancia a la incomodidad. Y cuando la incomodidad aparece, el cerebro quiere sacársela de encima rápido. Por eso muchas malas decisiones financieras no se toman por impulso puro, sino por agotamiento. Agotamiento de sostener demasiadas cosas, agotamiento de pensar todo el tiempo, agotamiento de no tener espacios reales de descanso. Cuando estás cansado, planificar cuesta, comparar cuesta, postergar cuesta. Entonces eliges lo que resuelve ahora, no lo que te conviene más adelante. Y luego, cuando descansas un poco o cuando miras la decisión con más perspectiva, aparece la culpa. Te preguntas por qué hiciste eso, te reprochas, te prometes no volver a hacerlo. Pero el problema no era falta de promesas, era falta de energía. Muchas personas viven en un estado de cansancio crónico y toman decisiones financieras desde ahí, no porque quieran, porque no les queda otra. Y ningún sistema financiero funciona bien cuando se construye sobre agotamiento. Por eso hacer presupuestos, planes o reglas sin considerar tu nivel de energía suele fracasar. No porque el plan esté mal, sino porque fue pensado para una versión tuya que no está cansada. Pero esa versión no es la que decide todos los días. La versión que decide es la que llega al final del día con la cabeza llena, la que quiere terminar rápido, la que no quiere pensar más. Y si no entiendes eso, vas a seguir repitiendo el mismo patrón. Te organizas cuando estás bien, te desordenas cuando estás cansado, te culpas después. El dinero termina siendo otro frente de exigencia, otro lugar donde sientes que fallas. Pero el problema no es que tomes malas decisiones con dinero. El problema es que estás decidiendo desde un estado que no te permite decidir bien. Mientras no mires el cansancio como un factor clave, vas a seguir atacando el síntoma en lugar de la causa. En el siguiente bloque vamos a ver cómo el cansancio altera tu criterio financiero, por qué no se trata solo de fuerza de voluntad y qué cambia cuando empiezas a diseñar tu manejo del dinero, teniendo en cuenta tu energía real y no una versión ideal de ti. Cuando estás cansado, no solo tienes menos energía, también tienes menos perspectiva. Tu mente se vuelve más corta, más reactiva, más enfocada en salir del paso. Y eso afecta directamente cómo usas el dinero. El cansancio reduce tu capacidad de evaluar consecuencias. Te cuesta pensar en mañana. Te cuesta sostener decisiones incómodas hoy. Entonces el criterio cambia. No eliges lo que es mejor. Eliges lo que es más fácil, lo que requiere menos pensamiento, lo que alivia más rápido, lo que te permite seguir funcionando. Por eso cuando estás agotado, decir no cuesta mucho más, decir no a un gasto, decir no a una compra innecesaria, decir no a algo que sabes que después te va a pesar. No porque no sepas que no conviene, sino porque no tienes energía para sostener esa incomodidad. El cansancio también hace que exageres los problemas. Un gasto parece más grave de lo que es, una decisión se siente más urgente, un error se vive como algo enorme, y desde ese estado, es muy difícil decidir con calma. Muchas personas creen que sus problemas con el dinero son falta de control, pero en realidad son falta de descanso, descanso mental, descanso emocional, descanso de estar todo el tiempo sosteniendo cosas. Cuando llevas mucho tiempo cansado, entras en modo supervivencia, y en modo supervivencia, no se toman buenas decisiones financieras. Se toman decisiones funcionales al momento, decisiones que resuelven ahora aunque compliquen después. El problema es que como esas decisiones no son catastróficas, se repiten. Un gasto pequeño hoy, otro mañana, una excepción más, y cuando miras el conjunto no entiendes cómo llegaste ahí. Te preguntas en qué momento se desordenó todo.
No fue un momento, fue un estado, el estado de cansancio sostenido. Otro efecto del cansancio es que reduce tu tolerancia a la frustración. Te cuesta esperar, te cuesta postergar, te cuesta sostener planes largos. Entonces cualquier cosa que prometa alivio inmediato se vuelve muy atractiva. Y el dinero es una herramienta muy rápida para eso, no porque solucione el problema real, sino porque calma la sensación momentáneamente. Por eso muchas decisiones financieras que después lamentas no tienen que ver con el dinero en sí, tienen que ver con cómo estabas cuando decidiste. Si armas reglas financieras sin considerar este factor, esas reglas se rompen, porque fueron pensadas para una versión tuya descansada, pero aplicadas por una versión agotada. Y esa brecha es enorme. El error no está en querer ordenarte, el error está en exigirle coherencia a alguien que está cansado. Ningún sistema funciona bien cuando depende de que siempre tengas energía. El cansancio no es una excepción en tu vida, es parte de ella. Y si no lo incorporas en tu forma de manejar el dinero, vas a seguir chocando contra lo mismo. Te organizas cuando estás bien. Te desordenas cuando estás cansado. Te culpas después. Y ese ciclo desgasta aún más. El dinero termina siendo otro motivo de presión en lugar de una herramienta. En el siguiente bloque vamos a ver qué cambia cuando empiezas a diseñar tu manejo del dinero teniendo en cuenta tu nivel real de energía, cómo ajustar decisiones para los días difíciles, y por qué eso reduce muchísimo las malas decisiones sin necesidad de más fuerza de voluntad. El verdadero cambio con el dinero no ocurre cuando tienes más fuerza de voluntad, ocurre cuando aceptas algo fundamental, que no todos tus días son iguales, que no siempre tienes la misma energía, que no siempre piensas con la misma claridad, que no siempre estás en condiciones de decidir bien. Y eso no es un defecto, es una realidad humana. Cuando entiendes esto, dejas de exigirle perfección a tu manejo del dinero. Y empiezas a diseñarlo con inteligencia, porque el error no es tomar malas decisiones cuando estás cansado. El error es fingir que el cansancio no existe. Si construyes tu sistema financiero pensando solo en tus días buenos, ese sistema va a fallar, no porque esté mal armado, sino porque no contempla la mitad de tu vida. La mitad en la que estás agotado, apresurado, saturado. Cuando empiezas a aceptar eso, el enfoque cambia. Ya no se trata de resistir gastos, se trata de reducir decisiones. No se trata de controlarte más, se trata de exponerte menos, porque cada decisión requiere energía. Y cuando la energía baja, la calidad de las decisiones también. Por eso una forma mucho más efectiva de mejorar tu manejo del dinero no es imponerte reglas más duras sino simplificar. Simplificar gastos, simplificar elecciones, simplificar momentos de decisión. Cuantas menos decisiones tengas que tomar cuando estás cansado, menos errores vas a cometer. Eso no te hace débil, te hace estratégico. Diseñar tu dinero para los días difíciles significa anticiparte. Saber en qué momentos sueles decidir peor. Reconocer cuando el cansancio te empuja a buscar alivio rápido. Y poner barreras suaves antes de llegar ahí. No prohibiciones extremas, no castigos. Barreras simples, decisiones tomadas con anticipación cuando estabas más lúcido. Eso puede ser automatizar, reducir opciones, definir límites claros antes, no para siempre, para esos momentos. Cuando haces eso, el dinero deja de ser una pelea constante, porque ya no depende de que estés siempre fuerte, depende de un sistema que te acompaña cuando estás cansado, y eso es clave. Muchas personas se sienten culpables por sus decisiones financieras cuando en realidad están exhaustas, se juzgan, se exigen, se prometen cambiar, pero el problema no era moral, era energético. El dinero no se maneja bien cuando estás al límite, se maneja bien cuando tienes margen, margen mental, margen emocional, margen de decisión, y ese margen no aparece por arte de magia. Se construye aceptando límites, aceptando que no todo se resuelve con voluntad, aceptando que cuidarte también es una decisión financiera. Cuando empiezas a tratar el cansancio como un dato importante y no como una excusa, tu relación con el dinero se suaviza, dejas de pelearte contigo, dejas de sentir que siempre fallas. Empiezas a entenderte mejor, y desde ese lugar, las decisiones mejoran solas, no porque seas más estricto, sino porque eres más realista. El dinero deja de ser otro lugar donde te exiges perfección, pasa a ser un espacio donde te cuidas, y cuando el dinero cumple ese rol, la tranquilidad empieza a aparecer. No porque nunca te canses, sino porque ya no decides como si no lo hicieras.